Bueno, comenzamos. A partir de este momento comienza el debate sobre la divinidad de Cristo. Este debate va a ser entre Alfredo, más conocido como Lithium, y Alexito. Bueno, presento las reglas, ahí las dejo pegadas, pero es un minuto de presentación. Después el que defienda esta postura de la divinidad de Cristo va a hacer su presentación de 15 minutos. Posteriormente, el que refuta esta teoría. Después, 3 preguntas intercaladas, una para hacer, 1 minuto para hacer la pregunta y 2 para responder. 8 minutos de refutación y 4 de contrarrefutación y 1 minuto de despedidas. Bueno, saludos gente, ¿cómo andamos? Pues aquí estamos dispuestos a defender o a exponer lo que nosotros como testigos de Jehová creemos en cuanto a la divinidad de Cristo. Espero este debate les sirva de mucho a muchas personas para que salgan de dudas, no se dejen llevar por lo que hay en internet o por lo que otras personas le dicen en cuanto a los testigos de Jehová. En cuanto a lo que creemos sobre Jesucristo, en este debate yo voy a demostrar que Jesucristo es de naturaleza divina, pero no superior al Padre. De eso voy a estar hablando en mi exposición y pues arranquemos con el debate. Cedo la palabra al moderador. Adelante. Ok, bueno, bienvenido. Ahora, Lithium, preséntate por favor. Hola, bendiciones tanto al grupo como al canal de YouTube. Bueno, aquí soy conocido como Alfredo ahora. Bueno, bendiciones a todos y Lithium como así, 8820 en YouTube. Y ahora yo voy a estar exponiendo por qué la iglesia evangélica y otras iglesias creemos que Jesús no es otro Dios, simplemente es Dios, parte de la Trinidad, la segunda persona. Ok, una vez presentados los dos, le voy a pedir a Lecito que por favor nos dé su postura en 15 minutos. Les pido a ambos participantes que no se excedan de 15 minutos. Pueden hacer, les pido que hagan audios de 3 minutos como máximo. O sea, 5 audios de 3 minutos como máximo. No audios de 20 segundos, sino 5 audios de 3 minutos para la exposición de cada uno. Bien, arranco con mi exposición. Bueno, antes de empezar, vuelvo y repito, los testigos de Jehová nunca hemos negado la divinidad de Cristo. Sin embargo, lo que sí negamos es la falsa doctrina de la Trinidad que ni explícita ni implícitamente se encuentran en la Escritura, ¿verdad? Bien, arranco con un versículo que es Juan 1.1. Juan 1.1 se nos presenta a Jesús como la palabra o el verbo de Dios que estaba en el principio junto a Dios, ya que aquí dice la escritura, en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y la palabra era divina, eso nunca lo hemos negado. Y si la palabra estaba con Dios, es porque no era el Dios con quien estaba. O sea que aquí Juan 1.1 nos presenta a dos seres. ¿Uno más uno es uno o uno más uno es dos? 2. A más B es igual a A, ¿no? A y B son dos cosas distintas. Bien, sigo. Dice, pero ante la duda que este versículo pueda presentar, el propio Jesucristo vemos que nos explica cómo llegó a estar junto a Dios. En Juan capítulo 6, versículo 57, Jesucristo dice, yo vivo por el Padre. Por lo que la declaración de Jesús prueba que Jehová era el Padre que dio vida al Hijo primogénito, por lo tanto, una creación de parte de Dios. Según el contexto, eso significa que su vida había sido causada por él, por el Padre. De hecho, la Biblia asegura que la primera creación de Dios fue el propio Jesucristo. Veamos lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice, el primogénito de toda la creación. Por eso en Juan 1.1
Dice que Jesús en el principio llegó a estar con Dios, ya que Dios fue lo primero que creó, o sea, el primero de la creación de Dios. Sigo. Bien, notemos las palabras de Jesucristo en Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 31. Él dijo: Jehová mismo me produjo como el principio de su camino, el más temprano de sus logros de mucho tiempo atrás. A este respecto, algunos comentaristas judíos por lo general han sostenido que esto es simplemente una personificación literaria de la sabiduría. Sin embargo, este pasaje no puede estar hablando simplemente acerca de la sabiduría divina o la sabiduría en abstracto, porque la sabiduría que se presenta aquí fue creada o producida del término hebreo caná como el principio del camino de Jehová. Entonces las escrituras muestran que Jehová Dios mismo siempre ha existido, puesto que Él es eterno y siempre ha existido y ha sido sabio. Entonces su sabiduría nunca ha sido creada, simplemente ha existido siempre, o nunca fue producida como con dolores de parto. La sabiduría no existe separada de una personalidad que pueda poseerla o reflejarla. En consecuencia, esta sabiduría tiene que ser una personificación que represente a alguien que fue creado, como el principio de su camino de Dios. En el pasado, traductores trinitarios alegaban que caná debería traducirse aquí por poseyó. Caná puede transmitir el sentido de adquirir, poseer o producir. Bien, sigo. Pero los doctos reconocen que aquí el contexto señala a la traducción produjo o creó. Puesto que la sabiduría es producida como con dolores de parto, esta traducción es confirmada por la versión de los 70 griega, la Peshita, versión siriaca y los targúmenes. De modo que ahora esta traducción es por trinitarios, como la Biblia de Jerusalén Católica usa la traducción produjo o creó, por lo que Jesús es la primera creación de Dios. Bien, sigo. Bien, mi oponente dirá, bueno, es que ese término hebreo caná solamente lo traduce la traducción del Nuevo Mundo, pero falso. Tengo aquí más de 30 Biblias que traducen el término hebreo caná. Y voy a mandar el copia y pega para que puedan consultar que no solamente la traducción del Nuevo Mundo traduce el término hebreo caná por crear. Bien, sigo. En cuanto a la divinidad de Cristo, o la divinidad del Señor, en Colosenses 2:9 se dice que porque en Él mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. La pregunta sería, ¿pero por qué en Jesús mora toda la cualidad divina? Bueno, lo podemos leer en el primer capítulo de Colosenses, capítulo 1, versículo 19. Dice, porque Dios tuvo a bien el que toda la plenitud morara en Él, en Jesús, y mediante Él reconciliar de nuevo consigo mismo todas las otras cosas, haciendo la paz mediante la reconciliación de nuevo consigo mismo. Todas las otras cosas haciendo la paz mediante la sangre que derramó en el madero de tormento o cruz, como dice la Reina Valera. No importa que estas sean las cosas sobre la tierra o las cosas en los cielos, porque lo que fue Dios, que decidió que en Jesucristo residiera toda la cualidad de la plenitud divina. Claro, con un propósito, reconciliar las cosas en los cielos y en la tierra, ya que tanto en el cielo como en la tierra hubo una rebelión en contra del propósito divino. Por lo que fue Dios el que decidió que Jesús sería el encargado de reconciliar todo, y es por eso que Jesús tiene toda la plenitud divina. Si la rebelión contra Dios no se hubiese producido, Jesús no habría disfrutado de toda la cualidad divina, y Colosenses lo muestra sin ningún género de dudas. Bien, después el relato nos dice que Jesús fue hecho humano, entregó su vida en sacrificio, y en recompensa por su lealtad, Dios le dio una posición en los cielos superior a la que ya tenía. Filipenses 2:9 dice, por esta misma razón también Dios lo ensalzó a un puesto superior. Si Jesús hubiera sido igual a Dios antes de morir y Dios le hubiera dado o concedido un puesto superior,
esto pondría a Jesús por encima de Dios, por lo que puede alguien ser superior a Dios. Y es que Jesús se negó con su sacrificio a usurpar el lugar que solo le corresponde a Dios. Las palabras recogidas en Filipenses 2:6 nos dejan lugar a dudas. Quien, aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber que debería ser igual a Dios. Sí, aquí se dice que Jesús no quiso usurpar el lugar que solo le corresponde a Dios. Sigo. Bien, sigo. Aquí la cuestión es que Jesús siempre dijo de su Dios y Padre que era el único Dios verdadero. Pues dijo orando a su Dios en Juan 17:3, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. En este versículo Jesucristo hace una clara distinción entre el único Dios verdadero y él mismo. Jesús llama a su Dios el único Dios verdadero, y eso hace que Jesús quede excluido de ser el Dios verdadero o el único Dios. Y es que es ilógico e inexplicable que orara Jesús a su Padre si él era Dios, él era el mismo Dios. En Mateo 26:39 dice, orando, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Si Jesús es Dios, o fuera el mismo Dios, esto no tendría sentido y estaría mintiendo, ya que si dependía de él. Jesús oró en el jardín de Getsemaní 3 veces, no porque no quisiera entregar su vida, lo que le preocupaba era la posibilidad de deshonrar a su Dios, al morir en un madero de tormento como un pecador. Si resulta que Jesús es el mismo Dios, aquí mostraría un problema de personalidad tremendo, pues dijo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Sigo. Y es que Jesús no es el mismo Padre, así lo muestra el relato bíblico, y es lo que enseñaron los primeros cristianos. Por ejemplo, Novaciano comentó sobre la palabra de Jesús recogidas en Juan 10:30, que dice, el Padre y Jesús son uno. Dado que dice una cosa, entiendan los herejes. Él no dijo una persona, además el que diga uno se refiere a acuerdo y a identidad de juicio y al propósito con relación al cariño, pues lógicamente el Padre y el Hijo son uno en acuerdo, en amor y en cariño. De Trinity, capítulo 27. De hecho, Jesús lo dejó claro en Juan 14:28, el Padre es mayor que yo, por lo que Novaciano dijo a los herejes que no se equivocasen, que Dios y Jesús no eran uno solo, o parte de un solo Dios. Bien, vamos con otro padre de la iglesia llamado Ireneo, discípulo de Policarpo, también siguió con esta forma de pensar, pues dijo, podemos aprender mediante el Cristo que el Padre está por encima de todas las cosas. Por tanto, nuestro Señor ha declarado que el Padre excede en conocimiento. A versus Aeres, libro 2, capítulo 28, versículo 8. Tertuliano también enseñó la supremacía de Dios, pues dijo cosas como el Padre se difiere del Hijo, pues es mayor, porque el que engendra difiere del que es engendrado. Hubo un tiempo en el que el Hijo no existía, pues Tertuliano creía que el Hijo está subordinado al Padre, pues dijo citando de 1 Corintios 15, 27 y 28, aquel que sujetó todas las cosas y aquel a quien fueron sujetadas tienen que ser dos personas distintas. Y citó del Salmo capítulo 8, versículo 5, mostrando que la Biblia habla de la inferioridad del Hijo. Por lo tanto, el Padre no es el Hijo, según Tertuliano. El Padre es la sustancia completa, pero el Hijo es la derivación y porción del entero ser. Como él mismo reconoce, mi Padre es mayor que yo. Bien, sigo. Entonces, los testigos de Jehová, al igual que Jesús, adoramos al Padre. Juan, capítulo 4, versículo 22 al 24, ustedes adoran lo que no conocen, dijo el maestro. Nosotros adoramos lo que no conocemos, porque la salvación se origina de los judíos. No obstante, la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no al Hijo, con espíritu y con verdad, porque en realidad
el Padre busca a los de esa clase para que lo adoren. Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo en espíritu y con verdad. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6. Realmente para nosotros, los testigos de Jehová, hay un solo Dios, el Padre, procedente de quien son todas las cosas, y nosotros para Él. Y hay un solo Señor, Jesucristo, mediante quien son todas las cosas, y nosotros mediante Él. La cristiandad tiene un Dios, el Padre, un Dios el Hijo y un Dios Espíritu Santo. Pero nosotros, los testigos de Jehová, los verdaderos adoradores, tenemos a un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo, por lo que al igual que Jesús, adoramos a su Dios, el Padre, quien es nuestro único Dios verdadero, Jehová. Entonces mi argumento esta tarde es porque es que Jesús siempre en la Biblia, incluso después de ascender al cielo, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, él dice 4 veces tener un Dios por encima de él. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Dice la Escritura: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende desde el cielo, desde mi Dios, y mi nombre nuevo. Veamos ahora Juan capítulo 20, versículo 17. Juan capítulo 20, versículo 17, lo que Jesús le dice a María Magdalena. Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios. Jesús ya después de resucitado dice: a mi Dios y a vuestro Dios. El argumento trinitario es que cuando Jesús se dirigía a su Padre como su Dios, es que porque era de naturaleza humana, lo cual echa por tierra la expresión que usan los trinitarios. Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Así que o era hombre o era Dios, o era de las dos partes. Porque cuando habla Jesús y dice que tiene un Dios, los trinitarios dicen: no, es que Jesús hablaba en su naturaleza humana, pero aquí estamos viendo que Jesús, después de resucitado, sigue diciendo que tiene un Dios por encima de él, al cual él nos invita a adorar en Juan 4, 23 al 24. Creo que con esto concluyo mi exposición. Cedo la palabra al señor moderador. Gracias. Bueno, muy bien, Alecito. La verdad que estaba escuchando tus audios. Bueno, ahora es el turno de Litio. Vamos a escuchar tu exposición, Litio. Adelante. Tienes 15 minutos. En lo posible pido que sean 5 audios de 3. O, bueno, de una forma que sea más fácil para contar los minutos. 5 audios de 3 si puede ser, y si no, ya saco la cuenta. Bueno, comienzo. Vamos a comenzar con quién es creador. Juan 1:3, todas las cosas vinieron a existir por medio de él, y sin él ni siquiera una cosa vino a existir de lo que ha venido a existir. Colosenses 1:16, porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, y sobre las cosas visibles, las cosas invisibles, no importa que sean tronos, señoríos o gobiernos, autoridades, todas las otras cosas han sido creadas mediante y para él. La palabra otras, después de todas estas cosas, está entre corchetes. Estoy leyendo la Biblia de los Testigos de Jehová. Significa que en los manuscritos donde traducen no existe. Ellos se lo agregaron. Esto es una alteración. Esto es para quitarle a Cristo su eternidad y decir, bueno, fue creado, pero las otras cosas por medio de él, cuando el texto original dice que todas las cosas. En los siguientes textos Dios se presenta como único creador y solo. Hebreos 1:10. Y tú en el principio, oh Dios, colocaste los fundamentos de la tierra misma, y los cielos son las obras de tus manos. Aquí hace referencia a Isaías 45:12. Yo mismo he hecho la tierra y creado al hombre. Sobre ella yo, mis propias manos han extendido de los cielos, y a todo el ejército de ellos he dado órdenes. Isaías 48:13. Además, mi propia mano colocó el fundamento de la tierra, y mi propia diestra extendió los cielos, llamó a ellos para que sigan subsistiendo juntos. Salmo 102:25. Hace mucho tú colocaste los fundamentos de la tierra misma, y los cielos son la obra de tus manos. Salmos 8:3.
Cuando veo tu cielo sobre tus dedos y la luna y las estrellas que tú formaste, entonces, ¿fue con sus propias manos o fue por medio de Cristo? O como estos textos anteriores dicen, ¿o Cristo es las manos de Dios? ¿O es que Cristo es Dios? Vemos que dice la Biblia en Hebreos. Hebreos 1:1. Dios que hace mucho habló en muchas ocasiones, de muchas maneras, a nuestros antepasados por medio de los profetas. 1:2. Al fin de estos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y mediante el cual hizo los sistemas de cosas mediante, es decir, por medio de. Hebreos 1:3. Él, hablando de Cristo, es el reflejo de su gloria, la representación exacta de su mismo ser y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cristo es la palabra de su poder. Hechos 3:15. Mientras que mataron a la gente principal de la vida, pero Dios lo ha levantado de entre los muertos. Nota, aquí tradujeron como agente principal del griego argegos, príncipe, fundador o líder. Puede ser un ser creado, ser fundador y líder principal de la vida. Juan 5:19. Por eso en respuesta a Jesús pasó a decirles: muy verdaderamente les digo, el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su propia iniciativa, sino únicamente lo que ve hacer al Padre. Porque cualquier cosa que Él hace, estas cosas también las hace el Hijo de igual manera. Es decir, Cristo tiene el poder de hacer lo que hace el Padre de la misma manera. Da vida igual que el Padre. Juan 5:21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y los vivifica, así el Hijo también vivifica a los que Él quiere. Un ser creado no puede dar vida. 1 Corintios 6:14. Pero Dios, así como levantó al Señor, también lo levantará a nosotros de la muerte mediante su poder. Juan 6:40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo ejerce fe en Él, tenga vida eterna. Yo lo resucitaré, y yo, dice Cristo, yo lo resucitaré en el día postrero, o en el último día. En Él estaba la vida. Juan 1:4. Tuercen mediante la fe la vida, y la vida era la luz de los seres humanos. Traducen. Dice, cuando de donde tradujeron aparece por medio de Él. Si no parece que en Él, sino por medio de Él. Ellos traducen que mediante Él. Juan 11:25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el rey y Jehová es el rey. Isaías 44:6. Jehová es el rey de Israel. Mateo 21:5. Mira a tu rey. Esto es refiriéndose a Cristo. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti, con genio apacible y montado sobre un asno. Mateo 27:11. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió: tú mismo lo has dicho. Apocalipsis 19:16. Sobre su prenda de vestir exterior, aún sobre su muslo, tiene el nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es Cristo. Esposo, Isaías 54:5. Isaías 54:5. Tu dueño marital, traducen los testigos de Jehová. En el hebreo es Bal, marido. Oseas 2:7. Oseas 2:16. Me llamarás mi esposo, ya no me llamarás más dueño. Segunda de Corintios 11:2. Porque estoy celoso de ustedes con celo piadoso, porque yo personalmente los prometí en matrimonio a un solo esposo, para presentarles cual virgen a Cristo. Apocalipsis 19:7. Regocijémonos, llenemos de gran gozo y démosle la gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y la esposa, la iglesia, se ha preparado. 19:8. Y ella se le ha concedido estar vestida de lino fino, brillante, limpio, porque el lino fino representa los actos justos de los santos. 22:17. El espíritu y la novia siguen diciendo: ven. Y cualquiera que oiga diga: ven. Y el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Salvador, Oseas 13:4. Pero yo soy Jehová tu Dios. Desde la tierra de Egipto no conociste a ningún otro Dios excepto a mí, y aparte de mí no hay Salvador. Lucas 2:11. Porque les ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor de la ciudad de David. Juan 4:42. Y empezó a decir a la mujer: ya no creemos,
Ya no creemos a causa de tu habla, porque hemos oído por nosotros mismos y sabemos que este hombre es verdaderamente el Salvador del mundo, Redentor. Isaías 43:14, esto es lo que ha dicho Jehová, el recomprador o redentor de ustedes, el Santo de Israel. 1 Corintios 6:20, porque fueron comprados por precio, sin falta. Glorifiquen a Dios en el cuerpo, que son ustedes. Pastor, Ezequiel 34:31. Y en lo que respecta a ustedes, mis ovejas, y la expresión del Señor soberano Jehová, esto es lo que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Mateo 26:31. Entonces Jesús le dijo a todos ustedes, se les hará tropezar respecto a mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán esparcidas. Juan 10:11. Yo soy el pastor excelente. El pastor excelente entrega su alma a favor de las ovejas. Juan 10:17. Y tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también tengo que hacerlas traer, escucharán mi voz y llegarán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Hebreos 13:20, el gran pastor de las ovejas. La roca. Salmo 78:35. Empezaban a acordarse de Dios, de que Dios era su roca y que el Dios, el Altísimo, era su vengador. Deuteronomio 32:15. De modo que abandonó a Dios, quien lo hizo, y despreció a la roca de su salvación. 1 Corintios 10:4. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la masa rocosa espiritual que los seguía, y aquella masa rocosa significaba el Cristo. En el original dice que era, y era la roca. Bueno, ahora vamos a ver quién tiene poder para perdonar. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo ante tus ojos. Se peca solamente contra Dios, porque de Él es la ley. Daniel 9:9. A Jehová nuestro Dios pertenecen las misericordias y los actos de perdón. Lucas 5:20. Y cuando Él vio la fe de ellos, dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Jesús perdonaba pecados. Lucas 5:24. Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Lucas 5:21. ¿Quién es este que habla blasfemias? Que puede perdonar. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Esto dijeron. ¿Quiénes? Los judíos, los que sabían de la ley. Alfa y Omega. ¿Qué dice Jesús? Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y el Omega. Apocalipsis 22:13. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y dice, ¿quién? Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último. Los dos son primeros y los dos son últimos en la misma condición. Isaías 44:6. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero, yo soy el último. Recordemos a Jehová en Isaías 44:6. Apocalipsis 22:16. Yo Jehová. No dice yo Jehová, dice yo Jesús envió mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Esta es la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y aquel que tiene sed venga, y aquel que tenga sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 1:6. E hizo que fuéramos un reino de sacerdotes para su Dios y para su Padre. Comienza con una acción hecha por el que viene en el 1:7. Todo ojo le verá, y a Dios Padre nadie le ha visto ni le verá jamás. Primera de Timoteo 6:16. Y los que le traspasaron en la cruz. Y esto nos lleva al Antiguo Testamento. Zacarías 12:10. Ciertamente derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de favor y súplicas, ciertamente mirarán. Su traducción dice aquel.
Pero usted puede buscar en cualquier interlineal y la palabra aquel no existe, si no dice me mirarán a mí. Aún en la Septuaginta lo puede encontrar. Esta es otra adulteración de la Biblia. Mirarán a mí, dicen las traducciones, o puede buscar en la Septuaginta. Juan 19:37. Y de nuevo una escritura diferente dice mirarán a aquel a quien traspasaron. De nuevo aparece aquí aquel, pero tampoco dice aquel, sino a quien traspasaron. De nuevo a revisar eso en los originales de donde lo tradujeron. Apocalipsis 21:7. El Padre promete un premio a los que vencieron. Cualquiera que venza heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 22:12. Cristo promete venir pronto y con un premio. Apocalipsis 21:8. El Padre advierte un castigo para los cobardes incrédulos. Apocalipsis 22:15. Cristo advierte lo mismo. Apocalipsis 21:6. El Padre dice ser, yo soy el alfa y el omega, el primero, el principio y el fin, y promete, les daré gratuitamente el agua de la vida. Apocalipsis 22:13. Cristo afirma ser, yo soy el alfa y el omega, el primero y el principio y el fin, el primero y el último. Felices todos los que lavan sus ropas largas para que sea suya la autoridad e ir a los árboles de la vida. Creo que me pasé un poco del tiempo, pero bueno, lo que me falta lo voy a dejar para después. Hasta aquí sería todo, entonces. Sí, vamos a esperar ahí a que Alecito termine de escuchar tu audio y vamos a pasar a preguntas y a respuestas. Ok, Alecito, tienes un minuto para hacerle una pregunta a Lithium sobre su exposición. Posteriormente, Lithium tiene 2 minutos para responder a esta pregunta. Bien, mi primera pregunta es en base a Proverbios capítulo 8, versículo 22. Ahí se habla de una sabiduría que fue creada. Bien, voy a leer un versículo y en base a eso le voy a hacer la pregunta aquí a Alfredo. Es 1 Corintios, a ver si me da tiempo, un minuto es poco para efectuar una pregunta. 1 Corintios, los Corintios 1, 24 dice, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces la pregunta es, en base a Proverbio y 1 Corintios 1:24, ¿es Jesús esa sabiduría de Proverbios 1:8-22? Sí, Jesús en su humanidad. Esa sería mi respuesta, ya que he demostrado que, bueno, es el mismo Dios. Así que mi respuesta sería sí, en su humanidad es esa sabiduría, no en su divinidad. Ok, Lithium, ahora tienes un minuto para hacerle una pregunta a Alecito. Y posteriormente Alecito tiene 2 minutos para dar una respuesta a esta pregunta. Mi pregunta es en el texto Hechos 20:28, lo voy a leer desde su versión. Presten atención asimismo a todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo los ha nombrado superintendentes para pastorear la congregación de Dios, que Él compró con la sangre del Hijo suyo. Aquí el Hijo está entre corchetes, lo que significa que fue una palabra agregada. Otras versiones, aún la original, de donde ellos copiaron, bueno, donde tradujeron, que es el Westcott Hort, dice que la sangre de él mismo, no dice la sangre de su hijo. ¿Cuál sería su respuesta a tal cosa? ¿De dónde tomaron esa traducción? ¿De cuál manuscrito está? ¿En cuál manuscrito está de su hijo y no de él? Alecito, tienes 2 minutos para dar una respuesta a esta pregunta de Lithium. Bueno, la respuesta es sencilla. No, la traducción del Nuevo Mundo está escrita, fue traducida de una manera dinámica para que el lector pueda comprender la lectura.
Así que nosotros sabemos que Jehová usó a Jesús, fue el medio, por algo Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea que por medio de su Hijo nos compró, ¿no? Nos redimió a nosotros por la sangre de su Hijo, la cual Él vertió en sacrificio humano perfecto. O sea, no hay dónde buscarle, ¿no? Ahí está, esa es mi respuesta. Espero haya podido responder a su pregunta, porque bueno, no estamos hablando de la traducción, estamos hablando de la deidad de Cristo, que no se le olvide aquí a mi oponente. Una cosa es la deidad de Cristo y otra cosa es sobre traducciones bíblicas, cuál traduce bien un texto, cuál traduce otro, cuál traduce mal. Eso es otro tema de debate. Espero que con esa respuesta sencilla le sirva, ¿no? Repito, la traducción del Nuevo Mundo fue traducida de una manera dinámica para que pues se pueda entender. Ahora, Lecito, tienes un minuto para hacerle una nueva pregunta a Litio. Bien, en base a aquellos creen que Jesús y el Padre son Dios poderosos, ¿me puede usted, Alfredo, mostrar un texto bíblico donde diga que Jesús es el Dios todopoderoso? Lithium, tienes 2 minutos para dar una respuesta a esta pregunta. Exactamente, Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios con D mayúscula sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Ahora, ¿qué pasa con ese texto? Ustedes no lo van a encontrar, porque en la traducción del Nuevo Mundo está un truco ahí que dice, a ellos les pertenecen los patriarcas y de ellos descendió el Cristo, que Dios que está, eso no está en el original. Así que en las Biblias y en el original sí está, Romanos 9:5. Esa sería mi respuesta. Hay más, tengo un montón de textos más. Lithium, tienes un minuto para hacer una pregunta. Mi pregunta es en base a Hebreos 1:8. En el original dice, o en los más, donde ellos tradujeron. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, para siempre, y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. Eso está en el Salmos 45:6, que dice exactamente lo mismo. Mi pregunta sería, ¿por qué en la traducción dice, pero del Hijo dice, Dios es tu trono? Más bien mi pregunta sería, ¿Dios es un trono? ¿Podemos mostrarnos esa doctrina en la Biblia? Que Dios sea un trono, y Dios aparece en mayúscula, con D mayúscula en su Biblia. Esa es la pregunta. ¿Dios es un trono? ¿Dónde está la doctrina? Alecito, tienes 2 minutos para dar tu respuesta. Bien, la expresión tu trono es Dios quiere decir, o se interpreta, bueno, sabemos que la expresión trono significa autoridad y poderío, por eso es que Jesús dice que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. ¿Quién se la dio? Su Padre. Bien, y vamos a leer el versículo 9 del capítulo que él acaba de citar de Hebreos 1:8, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea que Jesús tiene un Dios, está dando a entender aquí, con el oleo de alegría más que a tus compañeros. Esa es mi respuesta a la pregunta de Angelito. La expresión que dice Dios es tu trono significa que Dios le dio autoridad a Jesucristo. Por eso él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Espero haya podido responder tu pregunta. Alecito, tienes 1 minuto para hacer tu última pregunta. Bueno, mi pregunta es en base a 1 Corintios 8:6. Dice, nosotros no tenemos más que un solo Dios, el Padre, y esto lo estoy leyendo de la Reina Valera, de quién son todas las cosas, y nosotros de Él. Y, separación, un Señor, Jesucristo. Aquí, ¿cuántos dioses hay para Pablo? Esa es mi pregunta que le hago al respecto a Alfredo.
Lithium, tienes 2 minutos para dar tu respuesta. Bueno, esta pregunta te refutaría a ti. Fíjate lo que dice, hay un solo Dios, el Padre. Todos sabemos que hay un solo Dios. También para Pablo. Pero te dice, tú lo dijiste, un solo Señor. Entonces Jehová en Éxodo 23, 17, Éxodo 34, 23, ya no es Señor. Porque el un solo Señor es Cristo y un solo Señor. Un solo Dios y ahora un solo Señor. Entonces Jehová ya no es Señor más que Cristo, un solo Señor. Este texto solamente explica una cosa. Jesús, Cristo y Jehová son el mismo. Parte de la Trinidad. Lithium, tienes 1 minuto para hacer tu última pregunta. Bueno, mi pregunta parte en base de que el nombre de Dios era respetadísimo. Y en su Biblia, en Isaías 9:6, dice que vendría un niño, está hablando de Cristo, y se llamará maravilloso consejero, Dios poderoso, con D mayúscula, y Padre eterno. Y en el texto que él hace un rato me puso, aquí lo tengo, Filipenses 2:6, dice que Jesús estaba en la misma condición de Dios. Entonces, ¿hay un Dios? ¿O Jesús también es Dios en condición del mismo Dios? Alecito, tienes 2 minutos para dar tu respuesta. Bien, fácil. Isaías 9:6 dice ahí, Dios poderoso, ¿verdad? Sería llamado ese niño Dios poderoso, tiempo futuro, Padre eterno igual. Bien, pero la expresión que ahí aparece en hebreo es Gibor, para designar o decir que es un Dios poderoso. Y eso es lo que significa la palabra Dios. Dios significa poderoso, ojo, pero vamos a ver lo que dice Génesis, capítulo 17, versículo 1, a ver si es la misma expresión que aparece aquí en Isaías 9:6. Dice aquí, y siendo Abraham de edad de 99 años, se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai en hebreo. No es lo mismo, ¿verdad? Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces esa es mi respuesta. Jesús se le llama Dios poderoso, más no el Dios todopoderoso. Jesús es el Gibor, más no es el Shaddai. Esa es mi respuesta que yo le puedo dar a él. O sea que Jesús es inferior al Padre. Aunque Dios le ha dado toda autoridad, pero eso esa autoridad no está por encima del Padre, porque el Padre nunca llama a mi Dios al Hijo. Bueno, habiendo terminado ya con los 15 minutos de exposición, las 3 preguntas intercaladas de cada uno, procedo a preguntarles si ambos participantes desean pasar a 8 minutos para hacer algún aporte y a 4 minutos para contrarrestar estos aportes. Alecito, ¿tú qué dices? ¿Aceptas esto seguir o por ti ya estaría bien? Ok, entonces, Lithium, tienes 8 minutos o 4 audios de 2 minutos para seguir presentando argumentos para tu refutación. Bien, bueno, voy a agregar solamente unas pocas cosas y voy a recordar otras. En Juan 20:28, Tomás le dijo a Jesús, mi Señor y mi Dios. Esto es Señor de mí y Dios de mí. Y bueno, ya toda la exposición, porque me faltaron bastantes textos, pero dejé en claro que Jesús estuvo creando y Dios por medio de él. Pero luego Dios dice que hizo todo él solo. Hay una sola roca de Israel, y tanto Jesús como Dios son la roca, no las rocas. Un solo esposo, Jehová. Un solo esposo, Cristo. No hay 2 esposos,
para la misma iglesia. Un solo Salvador Jehová y un solo Salvador Cristo, un solo pastor y un solo Redentor, un solo Señor. Cristo se llama todos esos títulos. Solamente Dios perdona pecados y Jesús perdonaba pecados. El primero y el último, ambos son el primero y el último. Esto significa que no pudo ser creado. Alfa y Omega, ambos lo son. De la misma condición de Dios fue el texto que él puso en Filipenses 2:6. Mirarán a mí a quien traspasaron. Esto es Apocalipsis 1:7. Pero eso lo dijo Jehová en Zacarías 12:10. Ahora Isaías 43:10. Ustedes son mis testigos. Y para que entiendan que yo soy el mismo, antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiera. Isaías 45:5. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. Con la excepción de mí, no hay Dios. Realmente Dios está en unión contigo y no hay en ningún otro, no hay otro Dios. Aquí queda bien claro, entonces, que en Juan 1:1 no puede haber un Dios, porque el mismo Dios dice que no puede haber otro Dios más que Él. Y en Filipenses 2:6 dice que esa palabra existía en la misma condición de Dios, siendo los dos creados, no, siendo increados los dos, en la misma condición. Jehová vendido por 30 piezas de plata en Zacarías 11:12. Zacarías 11:13. Y el mismo Jesús fue vendido por 30 piezas de plata, que es el precio que le pusieron a Jehová según dice el profeta Zacarías. Entonces eso sería todo por mi parte. Pues no queda más que decir. Veamos si puede refutar todo lo que ya dije. Espero lo haga, pero a la perfección. Ok, Lithium, te quedan de los 8 minutos 4:43. 4:43. Es tu turno, Lithium. Bueno, esto es fácil. En Juan 16:30 dice que Él sabe todas las cosas. En Juan 21:17, Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Ahora, el argumento de ellos de que Jesús fue creado está en Apocalipsis 3:14, donde dice el principio de toda la creación. Pero ahí la palabra que se usa es arjé. Y eso no significa ser el primer creado, significa ser el iniciador de la creación. Hay otra palabra para primer creado y no es esa. Argumentan en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Pero ahí Pablo está usando prototocos, el primogénito, y no en hacer. En Salmos 89:20 dice, he hallado a David mi siervo, con mi aceite santo lo he ungido. También yo mismo lo pondré como primogénito, el Altísimo de los reyes de la tierra. Esto está en Salmos 89:27. Citó que Jesús, Colosenses 1:19 y Colosenses 2:9. Que Jesús o Dios Padre estaba consigo mismo reconciliando todas las cosas, pero dice en Cristo y consigo mismo, es decir, en Él mismo. No significa que sean dos personas diferentes. Citó a algunos padres de la iglesia, citó Filipenses 2:6, donde dice que Jesús era de la misma condición de Dios, lo que nos da el apoyo a nosotros en 1 de Juan 1:1. Ahora citó a los padres de la iglesia, pero el problema es que todos los padres de la iglesia creían, bueno, no todos, pero algunos creían en que María era madre de Dios. De ahí es donde salió ciertas doctrinas de los católicos y de unos no católicos ya. Ok, bueno,
entiendo, Lithium, que hasta ahí llegas. Alecito, tienes 4 minutos para tu contrarrefutación. Bien, en su exposición él empezó con Juan capítulo 1, versículo 3, dice que por Jesús fueron creadas todas las cosas. Bueno, vamos a ver si es cierto eso, vamos a ver cómo él acaba de perder completamente el debate al aceptar él. Yo la primera pregunta que le hice fue, ¿es Jesucristo la sabiduría de Proverbios 8:22, la cual dice ahí que había sido creada? Ahí no dice que fue creada en su condición humana, no dice por ningún lado ahí que fue creada en su condición humana. O sea que él reconoció que Jesucristo es la sabiduría y poder de Dios mencionada en 1 Corintios 1:24. Entonces, vamos a refutar el texto de Juan 1:3 que dice en Proverbios, con el mismo Proverbios 8:30, dice, con él estaba yo. ¿Con quién estaba? Con el Padre, con el Creador. Dice, con él estaba yo, como artífice o como obrero maestro, como dice correctamente la traducción del Nuevo Mundo, y era su deleite cada día, y me regocijaba delante de él todo el tiempo. Refutado Juan capítulo 1, versículo 3, que dicen que solamente Cristo fue el creador. Bien, sigo. Él usó la mayoría de textos que usó, hablan de la divinidad de Cristo, lo cual yo ya mencioné desde un principio que los testigos de Jehová no negamos la divinidad de Cristo. La mayoría de textos que usó él, pues, hablan de la divinidad de Cristo, lo cual humildemente reconocemos y nunca hemos negado. Bien, el texto que usó él para decir que Jesús era el mismo Dios, el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo, 3 en 1, Juan 20:28. Bien, vamos a ver, dice aquí, Juan 20:28, mi Señor y mi Dios. Una exclamación de asombro que hizo Juan, y eso lo podemos ver en la Reina Valera, y espero que él en su contrarrefutación me explique por qué la Reina Valera 1960 en Juan capítulo 20, versículo 28, usa signo de admiración. ¿Por qué usa el signo de admiración si Tomás creía que Jesús era Dios? Porque es que la Biblia Reina Valera usa sin signo de admiración. Espero que él pueda explicar eso en su contrarrefutación. Bien, vamos a ver. Mi Señor y mi Dios, dice, por lo que si el Dios de Tomás era Jesús, es que era Dios, es según su argumento de ellos, pero esto no concuerda con el resto de la Biblia, ni mucho menos con el contexto bíblico, ya que vemos que en el versículo 17, María Magdalena se cuelga de Jesús, Jesús le dice, no me toques, ve a mis hermanos y dile, haciendo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios, dice Jesús, tener un Dios, o sea que no era el mismo Dios al que Tomás exclamó en Juan 20:28. Bien, sigo. Bien, en el caso de sigo, esto no debe de extrañarnos cuando se usa la expresión Dios, o en ocasiones vemos que ángeles o cuando un ángel se dirigía a personas hablaba como si se tratase de Dios, pues el ángel actuaba como representante de Jehová, lo mismo que Jesús. Ahí vemos, ponemos ejemplo, Génesis 16, versículo 7 al 11, Génesis 18, 1 al 5, Génesis 18, 23 al 31, Génesis 32, 24 al 30, y Josué capítulo 6, versículo 11 al 15, y Josué 13, 20 al 22. Ejemplos bíblicos de que cuando un ángel se aparecía como representante de Dios, le decían que era el Dios Todopoderoso, o le decían Jehová, o le decían Dios, porque era representante de Dios. Bien, sigo. Bien, él cita de Apocalipsis 22, pero vamos a leer bien el texto desde su contexto y vamos a analizarlo todo. Él lo citó, Revelación o Apocalipsis 22:13, vamos a empezar. Dice, vamos a ver aquí que no se identifica claramente quién habla en Revelación 22:13, pues en este capítulo intervienen varios personajes. En cuanto a esta parte de Revelación, el profesor William Barclay escribió, se ponen las cosas sin un orden aparente y a veces es difícil saber quién es el que está hablando. Comentario al Nuevo Testamento, volumen 17, Apocalipsis 2, página 251. William Barclay, un biblista. De modo que podemos decir
que el Alfa y el Omega de Revelación 22:13 es la misma persona que recibe este título en los demás textos del Apocalipsis, Jehová Dios, el Padre. La Biblia usa estos términos para referirse tanto a Jehová como a su Hijo Jesucristo, lo dijo él, y es correcto, pero con diferentes significados, es lo que a él se le olvida. Veamos dos ejemplos. Isaías, que él también lo citó, 44:6, Jehová dice, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Aquí Jehová destaca que él es el único Dios eterno y verdadero. Deuteronomios capítulo 4, versículo 35 y versículo 39. Por lo tanto, cuando en Isaías 44:6, se habla del primero y del último, se refiere a lo mismo que el alfa y la omega. Ahora, la expresión primero prototos, no alfa, y el último ejatos, no omega, también aparece en Revelación 1, 17 y 18 y capítulo 2, versículo 8. En el contexto de estos versículos se habla de alguien que murió y volvió a vivir, así que aquí no se refiere a Dios, pues él nunca ha muerto, Habacuc 1:12. Sin embargo, Jesús sí murió y resucitó, Hechos capítulo 3, versículos 13 al 15. Fue el primer humano en ser resucitado a una vida inmortal como espíritu en el cielo, donde ahora vive para siempre jamás. Revelación 1:18. Además, mediante Jesús se realizan todas las resurrecciones posteriores. Sigo. Bien, veo que él me citó Apocalipsis 1:8 sacándolo totalmente de su contexto original. Veamos el versículo 4 y el versículo 5 de este texto de Apocalipsis 1:4. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Escuche usted bien, pare usted bien la orejota, mi estimado Alfredo. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Usted saca de contexto este texto de Apocalipsis 1:8, porque aquí dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, como ya expliqué hace un audio anterior. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Bueno, tu argumento es que Jesús es el que va a venir, pero el versículo 4 dice, de aquel que era y que es y que ha de venir, gracia y paz. Y de Jesucristo hace una clara distinción en el contexto, lo cual derrumba por completo y que usted está sacando este texto fuera de su contexto. No sé qué tiempo me queda. Te estaría quedando más o menos un minuto más, Alecito. Él usa, vemos que él está usando el argumento de que a Jesús se le arrodillan, ¿no? Se le arrodillan, más no se le adoran, dice ahí Filipenses 2:10. Aquí lo voy a leer, Filipenses 2:10. Aquí dice, vamos a ver, si dice que le adoraron. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda, se le olvida leer el versículo 11, y toda la lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. O sea que Jesucristo es el Señor. Todo lo que se hace en el nombre de Jesucristo da gloria a Dios el Padre. Así que ese argumento de que se arrodillaron y adoraron a Jesús queda por los suelos. Espero que mi oponente pueda demostrar que a Jesús se le adoró y se inclinaron para adorar. Bueno, creo que hasta aquí llega mi tiempo. Bueno, ya finalizando el debate, tienen 4 minutos cada uno para la contrarrefutación. Primero va a hacer uso de esos 4 minutos en 2 audios de 2 o en uno de 4, como ustedes deseen. Primero Alecito, y posteriormente va a cerrar el debate, para que esto sea más o menos equilibrado y justo, Lithium. Entonces Alecito proceda con sus 4 últimos minutos para contrarrefutar. Bien, voy a empezar con lo que él dijo de Zacarías 12:10, que dice que ese es el mismo Padre que vino
a entregar su vida, según él. Él está usando argumentos unicitarios, no trinitarios. Así que se ponga de acuerdo, o es trinitario o es unicitario, porque es el argumento que usan los unicitarios para decir que el propio Dios Padre fue el que vino a dar su vida humana perfecta por la humanidad. Pero Juan capítulo 3, versículo 16 dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para dar la vida por las personas, por los seres humanos. Bien, y sabemos que el Verbo, es decir, Jesús, se hizo carne y vino a entregar y entregó su vida humana perfecta por la humanidad. Bien, ese argumento de Zacarías queda hecho polvo con Juan capítulo 3, versículo 16. Bueno, después, ¿qué más? Él dice, no hay dos salvadores. Él lo dijo, ahí pueden escuchar, él dijo, no hay dos salvadores. ¿Ah, no? Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 7. Vamos a ver si solamente Jesús es Salvador. Apocalipsis capítulo 7, versículo 10 dice, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Juan capítulo 1, versículo 29, es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan. Así que mi oponente tendrá que demostrar en su contrarrefutación que solamente Jesucristo es el único Salvador, ya que aquí yo le estoy demostrando con Apocalipsis capítulo 7, versículo 10, que Jesucristo es Salvador al igual que el Padre. El Padre usa a Jesucristo como medio de salvación para la humanidad. Bueno, después él dice, es que Jesús es el que va a resucitar a los muertos. Claro, pues es que Dios le ha dado esa autoridad. Por eso él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Eso no tiene nada que ver con que Jesús sea el mismo Dios. O sea que si Jesús es Dios, o es el Dios todopoderoso, él tendrá que responder a lo que yo estoy argumentando aquí. Porque es que Jesús en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, no pudo él refutar nada. No pudo él refutar en su primera confrontación, no pudo él refutar el argumento que yo di de Juan 20, 17 y Apocalipsis 3, 12, donde Jesús dice tener un Dios. Espero que él pueda refutar esos argumentos que estoy dando. También espero que pueda refutar el argumento que di sobre Proverbios 8:22, que ni siquiera mencionó Proverbios 8:22. Se fue directamente a Apocalipsis 3:14 y a Colosenses. Se fue a Colosenses, no tocó Proverbios 8:22. Él, bueno, en su argumentación dijo que dio a entender que hay dos Jehová, ¿verdad? Que Jesús es llamado Jehová y que el Padre es llamado Jehová. Bueno, pero vamos a ver qué dice el mismo texto que él citó, tira por los suelos ese argumento. Dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién es Jehová? ¿Dijo a quién? Al Señor. Siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, los argumentos que él usó, la mayoría son argumentos que usan los unicitarios. Y él dirá, no, bueno, yo he debatido con unicitarios. Y la verdad, los argumentos que usaste, Alfredo, no demostraron nada, simplemente demostraron que Jesús es de naturaleza divina, lo cual los testigos de Jehová humildemente reconocemos. Creo que hasta aquí llega mi tiempo de refutación. Gracias a todos los que oyeron. Bueno, ya para cerrar el debate, Lithium, tienes 4 minutos para tu contrarrefutación de esto y finalizamos el debate. Bueno, esto fue extremadamente fácil. Él dijo, oye, pare la oreja y escuche, sí, pero es que eso es puro show. Con todo respeto, o sea, en el buen sentido de la palabra. Está bien para meterle emoción. Bueno, yo vi que trató de refutarme, pero jamás, para empezar, jamás lo hizo. Dice que yo dije que solamente Cristo fue el que creó. Falso. Yo dije que Dios creó a través de Cristo y que solamente Dios, Jehová, estaba creando el solo. Y puse los textos. Y también dije que Cristo estuvo ahí. Otra cosa,
La roca de Israel es Cristo. La roca de Israel del Antiguo Testamento es Jehová. Ni siquiera lo tocó. Un solo esposo para la iglesia, un solo esposo para Israel, y todo Israel convertido a Cristo, y al final será salvo, dice Pablo, será la esposa. ¿Con quién se va a casar? ¿Con dos maridos? No, con uno, con Cristo. ¿Y quién era su esposo? Puse bastantes textos de que es un solo esposo, pero aquí dice que Cristo también, o sea que es el mismo. Dice que dice que refutó, pero tampoco tocó el un solo Señor, un solo Redentor y un solo Salvador. Dice que yo dije que había un solo Salvador, y él dice que citó Apocalipsis 7:10 y dice que ahí hay dos salvadores. El problema que no fui yo quien lo dijo, fue Dios mismo en Oseas 13:4. Pero yo soy Jehová tu Dios de la tierra, desde la tierra de Egipto, y no conociste a ningún otro Dios excepto a mí, y aparte de mí no hay ningún otro salvador. Eso es lo único que confirma, es que Cristo y Jehová es el mismo. Otra cosa que no tocó: Jesús perdonaba pecados, y el único que puede perdonar es Dios. Tampoco lo tocó. Jesús o Cristo era de la misma condición de Dios. Tampoco dijo nada. Ahora dice en Zacarías 12:10 que yo fui el que mentí. Zacarías 12:10 dice lo siguiente: mirarán a aquel a quien traspasaron. Pero si el apóstol Juan lo confirma en Juan 19:33, pero al venir Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Juan 19:36, de hecho, estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: ni un hueso de él será quebrantado. 19:37, y de nuevo, una escritura diferente dice: mirarán a aquel a quien traspasaron. Esta profecía no es de otro personaje, sino del mismo Cristo. Y en el Antiguo Testamento Jehová dijo: me miran a mí. Tampoco pudo explicar de dónde traducen mirarán a aquel. Dice que en Apocalipsis 3:12 Cristo le llama a su Dios. Eso es fácil de explicar. Cristo está sometido al Padre, y al Padre están sometidas las cosas en autoridad, pero en sí ellos son la misma esencia, eso lo sabemos. Dice que yo dije que hay dos Jehová. Eso es falso. Yo mostré que ambos, Cristo y Jehová, eran el mismo. Y el ejemplo lo vemos, por ejemplo, en Zacarías 3:2. Entonces el ángel de Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Sí, Jehová te reprenda. Otra adulteración de su Biblia, porque el ángel de Jehová está entre corchetes, lo que significa que no existe en el original. Y en el original dice: Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda. No soy yo quien dice que hay dos Jehovás, ni tampoco yo lo creo. Pero esto demuestra que Cristo y Jehová son exactamente los mismos, porque hacen exactamente las mismas cosas. Dice que en Apocalipsis 1:8, yo alteré el texto. El problema es que él omitió el contexto. Apocalipsis 1:7, donde dice que los que lo traspasaron y todas tribus lo verán. Viene en las nubes. Este es Cristo. Apocalipsis 1:8, soy el alfa y el omega, vuelve a ser Cristo. Y vuelvo a usar el término prototokos, que ya le expliqué que eso significa primogénito, que tiene la primacía. Colosenses 1:18, el que también es cabeza y cuerpo de la iglesia, él es el principio, el primogénito de todos los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía. Prototokos no significa que sea el primero de todo, sino que él tiene en todo la primacía, porque antes de Cristo resucitaron otros. Ok, ahora ya finalizando el debate, primero que nada le doy gracias a los dos por haber estado a la altura de este debate. Se comportaron como caballeros y bueno, la verdad que expusieron bastante bien. Para mí fue de bastante edificación, y les pido que primeramente Lithium se despida en un minuto, y posteriormente Alecito se despida en un minuto. Bueno, muchas bendiciones para todos y gracias por hacerme parte de este debate.
Bueno, bendiciones a todos y a Marcelo también, a todos y a Marcelo que lo hizo bien. También a Alexito y bueno, espero que no sea la última vez. Porque pues de estos temas espero que no sea la última vez porque en realidad modifiqué todo para que alcanzara en 15 minutos. Pero bueno, ahí está. Así que bendiciones a todos, bendiciones al grupo y ya sabes, like, comenta, comparte. Y hasta luego. Bien, me despido yo. Mi nombre es Alex León. Ya me conocen aquí en el grupo. La mayoría, los más de 200 participantes que están en este grupo Defiende tu Fe en Audio. Suscríbanse al canal, denle like. Gracias principalmente a Dios por habernos permitido compartir este tema, el cual es muy importante y el cual es un tema salvístico. Me despido del moderador, de mi oponente Alfredo. Un excelente debate. Espero les sirva de edificación para todos. Y pues cedo la palabra al moderador si es que quiere decir algunas palabras de despedida. Me quiero despedir usando el versículo de Apocalipsis 3:12, donde Jesús dice tener un Dios 4 veces. Hasta luego.